Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, hacemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús llegó a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido salió estupefacto y se preguntaba: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Sentados. Por los que gusten sentarse, aquí hay unas sillas, están 8 sillas. Si alguien quiere sentarse, los que están atrás, aquí hay una hilera de sillas. A mi derecha también hay más sillas, por quien guste sentarse. ¿Quién es un profeta? A veces nos imaginamos que el profeta es un personaje así medio excéntrico, ¿verdad? O a veces las películas así nos los ponen, unos que rebeldes sin causa, que medios hippies, ¿no? Así que hablan y dicen un montón de cosas. Pues es lo que dicen las películas, pero la realidad es que el profeta fundamentalmente es un hombre o una mujer de Dios, que tiene una profunda experiencia de Dios y por eso tiene esa sensibilidad de descubrir dónde está la ausencia de Dios o dónde se necesita hablar en nombre de Dios en determinadas situaciones. Es una vocación ser profeta, son llamados para ser enviados también. Y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento cómo los profetas tienen un trabajo muy difícil. Es una institución que surge primero de modo carismático, es decir, alguien a quien Dios escogía y enviaba a predicar. Después se va también a institucionalizar en la corte, en el templo, habrá como un equipo de profetas, digámosle así, ¿no? Bueno, pero vamos primero con los profetas carismáticos, los hombres, mujeres inspirados por Dios, que parte, decíamos, este ministerio de la relación profunda que ellos tienen. Por eso van a anunciar la buena nueva, van a animar al pueblo en momentos de dificultad, van a reanimar, van a revivir la esperanza, sobre todo cuando están en el exilio. Realmente es un trabajo muy difícil del profeta hablar precisamente en un ambiente donde hay el desánimo, la depresión, el perder toda esperanza de libertad. Entonces, que el pueblo confíe en Dios nuevamente, pues es un poco difícil. Bueno, es una de las misiones del profeta en el Antiguo Testamento y actualmente también, desde luego. Anuncia, anima la esperanza, pero también el profeta tiene una labor difícil de denunciar
lo que no es de acuerdo al proyecto de Dios. Y realmente por eso último el profeta se gana muchas enemistades. Dice la primera lectura que el Señor va a suscitar en medio del pueblo, hermanos, entre los hermanos a un profeta como tú, le dice a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y dirá lo que le mande yo. O sea, el profeta no habla por su cuenta, no dice lo que se le ocurra. Hablará en nombre de Dios, claro, desde los recursos que él tenga, ¿no? Desde la poca o mucha formación que tenga, hablará en nombre de Dios. De hecho, habrá profetas que son cultos, como el profeta Isaías, por ejemplo, ¿no? Pero habrá un profeta que era un pastor, Amós, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar algunos que son escribas, que son de los descendientes de sacerdotes. Hay de todo. Aquí lo importante es cómo ellos responden con fidelidad a ese llamado que sienten de Dios. Entonces el profeta va a decir lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Entonces aquí también es importante ver cómo nosotros necesitamos, o mejor dicho, tenemos que ir a escuchar lo que necesitamos escuchar, no lo que nos gustaría escuchar. Sí. No sé si aquí se dé, pero en la ciudad es muy común que hay personas que buscan la iglesia que les gusta y el predicador que les gusta. Y van a escuchar lo que quieren, no lo que deben. ¿Sí? Y nos puede pasar eso. A veces buscar quien nos hable bonito, pero no quien nos diga lo que necesitamos oír. ¿Sí? Hasta en eso queremos todo a nuestro gusto, a nuestra medida, a nuestro antojo. Y el profeta no está para cumplir antojos. El profeta está para hablar en nombre de Dios y decir lo que tenga que decir. ¿Sí? Entonces, no es cómodo. Por ejemplo, a mí que me toca ser predicador, ¿verdad? En la Eucaristía no es fácil, porque ahora resulta que hasta decir la verdad es ofensivo. Hay que matizar las cosas, dice, para que no se enojen. Es que la verdad es la verdad. ¿Por qué tendríamos que ofendernos ante la verdad? ¿Acaso la verdad es mala para que nos sintamos ofendidos? Son los tiempos que vivimos, ahora más que antes, ¿eh? Ahora está para decir la verdad, hay que hablar con cuidado para que no se sientan ofendidos. ¿Cómo? Si Cristo hubiera cuidado eso, no lo hubieran matado. ¿Sí? Si Cristo hubiera sido diplomático, no lo hubieran matado. ¿Sí? Pero los profetas, la mayoría, el 99% de los profetas murió asesinado. Nada más Jeremías no murió asesinado, ¿no? Porque se ve de viejito. Pero si a Jesús lo mataron, ¿qué cosa podemos esperar nosotros, verdad? Entonces el profeta no está para complacer, está para hablar en nombre de Dios. Ciertamente, decir la verdad también es una exigencia de la caridad. Decir la verdad, hablar con la verdad es una exigencia del amor, aunque duela y aunque pese, ¿sí? Porque si te amo, te tengo que ayudar a salir, a superarte, a salir del pecado, de alguna situación que no te permite vivir en tu libertad de hijo de Dios, ¿sí? Tal vez yo no soy el más indicado de decir las cosas, pero pues eso es la vocación a la que fui llamado, por decirlo en el caso de los sacerdotes, ¿verdad? O también, fíjense, a veces no necesariamente tiene que ser el sacerdote el que nos diga una verdad, un familiar, un amigo, un conocido, alguien que nos quiere, que nos estime y que nos dice una palabra para orientarnos, para podernos corregir. Y luego entramos a la defensiva. ¿Y tú quién eres? Cuida tu vida, cuida a tus hijos. ¿Qué te andas metiendo? ¿No sabes tú que a lo mejor Dios está valiendo de esta persona para decirte una palabra, para que te salve, para que te corrija, para que te anime? Sí.
Entonces, ¿cómo es importante ser atentos también a esas voces de Dios de los profetas? Ya no hablemos a nivel de institución, ¿no? El obispo, el sacerdote, ¿sí? Pues no hablamos nomás porque se nos antoja, ¿verdad? La palabra de Dios nos interpela. Siempre, precisamente para la predicación, se deben tener dos cosas muy importantes: la realidad en la que vivimos y la palabra de Dios. Sí. Porque no se va a predicar nada más porque sí, ¿verdad? El mensaje debe tener una incidencia y el mensaje debe responder a realidades concretas. No es hablarle a las nubes, es hablar a personas concretas. Sí. Y decíamos, tenemos que aceptar precisamente eso, no tenemos que buscar ir a otro lugar para escuchar lo que nosotros queremos. Mejor escuchemos lo que debemos escuchar. Sí. Pero para eso también necesitamos la disponibilidad de escuchar, porque pues aunque venga a predicarnos un cardenal de Roma o el Santo Padre, el Papa, simplemente si no hay disponibilidad, pues no pasa nada. No hay corrección, no hay mejoría. ¿Sí? Segundo, el Evangelio presenta a Jesús precisamente como lo que es, como el Hijo de Dios, y hablando con toda autoridad. La misma gente lo dice, ¿sí? Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y los oyentes estaban asombrados de sus palabras. Jesús habla con autoridad no porque sea el Hijo de Dios, sino porque es una persona coherente. Vive lo que predica, y eso es lo que le da autoridad. Los escribas, pues sí, gente preparada, hablaban pues lo que tenían que decir, las enseñanzas tradicionales que se tenían, ¿verdad? Había las escuelas sinagogales. En todas las sinagogas había una escuela así como de catecismo más o menos, pero también enseñaban a leer y a escribir, o también ahí las personas memorizaban grandes textos de la Biblia, muchos salmos, pasajes de los profetas. Estaban los niños ahí aprendiéndose de memoria, ¿no? Textos de la Biblia, ¿sí? Salmos completitos. Bueno, como que tendríamos que repetir eso, ¿no? Porque a veces no nos sabemos las citas bíblicas o textos bíblicos o los salmos, como que tendríamos que procurar otra vez el cultivo de la memoria, ¿no? Porque ahora ya no se cultiva. Ahora en estos tiempos los muchitos ya ni las tablas se aprenden, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces la necesidad, decíamos, de ir a la sinagoga, y ahí se aprendía, y enseñaban los fariseos, los escribas, perdón, y repetían. Ya hasta había manuales que leían y explicaban. Jesús no rompe con la Escritura, no rompe con la palabra de Dios, más bien él, con la autoridad de su coherencia, vamos a decirlo así también, y de Hijo de Dios, reinterpreta muchas veces la Sagrada Escritura para darle una mejor comprensión y llegar al espíritu de la palabra de Dios. Por eso los ven así como interesante, ¿no? Y entonces, ¿cómo es importante aprender esto? Los que somos predicadores, los que somos agentes de pastoral, o incluso todo fiel cristiano, antes de hablar de Dios, hay que hablar con Dios. Hablar de Dios tiene más incidencia cuando hemos tratado a Dios. Y yo creo que ese aspecto, por eso nos ha fallado mucho a nosotros los papás, por decirlo así, en la transmisión de la fe en los niños, en los jóvenes. Hemos mandado al catecismo, hemos mandado a misa, pero no hemos experimentado nosotros la presencia de Dios para compartirla y contagiarla en los hijos. Por nuestra falta de coherencia, pues perdemos autoridad al momento de hablar de la fe, porque luego hacemos alguna cosa
que no es correcta y nos lo refriegan en la cara. Y mira, ¿y eso que vas a la iglesia? Y a veces qué razón tienen. Y mira, ¿y eso que comulgas? Y vaya que sí. Somos nada más practicantes externos tal vez. Hablamos tal vez muy bonito de Dios, pero no hablamos con Dios. No nos dejamos interpelar también nosotros por la palabra de Dios para que se vaya aplicando en nuestra vida y poderla expresar no como un discurso, sino como una experiencia que hemos tenido. Y eso convence más. Hablar desde la experiencia y no desde un cúmulo de conocimientos guardados en la cabeza. Sí, importante es que hablemos desde la experiencia. Como decíamos hace 20 días, 15, 20 días, esa frase de San Francisco de Asís: anuncia siempre el Evangelio y cuando sea necesario, predica. Anuncia siempre el Evangelio con tu vida, con tus actitudes. Y cuando sea necesario, predica, es decir, da razón de tu fe. Explica, instruye, sí, pero antes que vaya primero adelante el testimonio, que vaya primero adelante una vida coherente y no un discurso. Por eso la gente se admira de Jesús porque hablaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Y el final del texto, bueno, la segunda parte del texto, que es uno grandote, dice que había un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese cómo el demonio sabe quién es Jesús, pero no hace lo que Jesús enseña. Cuidado, no sea que nos parezcamos mucho al demonio. Sabemos mucho de Jesús, pero no hacemos lo que Jesús enseña. ¿De qué apuro salimos? Sí. Y entonces, pero aquí lo importante es esto: dentro de los signos de la presencia del reino está el anuncio de la buena nueva, curación de enfermos, revivir muertos y expulsar demonios. A estas acciones en Jesús se le llama signos de la presencia del reino. Bueno, si Jesús está expulsando un demonio en este contexto de la sinagoga, está manifestando su victoria sobre el mal en todas sus expresiones. ¿Sí? Y el demonio pone resistencia, O sea, ya se siente derrotado, sabe que tiene las de perder y aún así está rezongando y está pataleando, ¿no? ¿Por qué? Porque, no quiere darse por vencido. Por eso dice: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? O sea, ya lo sabe, pues, ¿no? Ya sé quién eres el Santo de Dios. O sea, sí sabe, pero se le resiste. Y por eso Jesús lo calla, dice: cállate y sal de él. Pero fíjense, dice, salió y el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un gran alarido, salió de él. El mal tiene muchas expresiones, a veces muy sutiles, que parecen cosas buenas, pero que están para desviarnos del camino, para distraernos de lo que debemos ver. La autoridad de Jesús en este caso. Que las situaciones difíciles de la vida, el pecado, la maldad que vemos en nuestros ambientes, lejos de decepcionarnos, de entristecernos, de deprimirnos, de enojarnos, más bien nos ayude a luchar contra esas realidades, escuchando a Jesús y siendo coherentes. Si nos aplicamos más en el bien, el mal se va desechando. ¿Sí? Aprendamos a ser coherentes con el Evangelio para que las situaciones
difíciles del mal, que se hacen presentes en el mundo con presencia del mal, pues se vayan quitando. Y no es un sueño guajiro, Fíjese que entre más espacio le demos en nuestra vida a la palabra de Dios, ¿sí?, el mal se va venciendo, tanto en nuestra persona como en nuestros ambientes. Hagamos el esfuerzo, hagamos el intento para empezar, hagamos el intento y perseveremos en él. Que no nos desanimemos en la primera caída o en la primera crisis, al contrario, que eso sea motivo de llenarnos de coraje y levantarnos y seguir caminando. Que aprendamos a tener autoridad como Jesús, una vida coherente con el Evangelio. Así sea.